Muy buenas noches a todos, espero que estén bien en casa y en esta oportunidad voy a relatarles la historia de la que hablamos en el post de Facebook acerca del tema del el extraño visitante. Yo escribí esta historia hace algún tiempo con base a los relatos orales que mi mamá, Marta Odilia Sosa, me dio en su momento, y la historia está contada desde el punto de vista de ella. En otras palabras, ustedes van a escuchar que es mi mamá quien cuenta la historia. Así es de que voy a leérselas y ustedes estén bien atentos para que descubran las coincidencias que tenemos con muchos otros conciudadanos de toda esta región, donde este extraño visitante pues obviamente anduvo en estas calles. Empieza así la historia. Esto sucedió una tarde de verano cuando el sol dibujaba con sus pinceladas rojas y naranjas el arrebol de un bello atardecer. En un país tercermundista de nuestro planeta, allá donde la gente vive a la mano de Dios, en un pueblo pequeño y pintoresco, bañado por un río grande y caudaloso, un lugar inimaginable, con sus calles de tierra, calles empedradas, donde los habitantes se dedicaban todavía a labrar en el campo para cosechar los productos básicos para su existencia, donde las mujeres aún se divisan a la distancia con sus cántaros de barro para obtener el agua de los arroyos y vertientes de la región, allá donde el murmullo de pájaros son la orquesta sinfónica que despide las dulces notas de una melodía, donde pasta el ganado y el sonido de las carretas con bueyes es la atracción de los niños y las niñas. Aquella mañana, como las anteriores, mi mamá Francisca me despertó porque ya era hora de ir a la escuela. Tita, tita, ya es hora. Algunos niños ya pasaron para la escuela. No muy queriendo, me alisté, me tomé una taza de café y me comí 2 champurradas. Enseguida me lavé y me uní al grupo de estudiantes que iban a recibir las enseñanzas del maestro Adrián. Esa mañana, yendo por el camino, noté que en lo azul del cielo se veían unas figuras espectaculares formadas por unas nubes tan blancas que parecían algodones. Los pajarillos cantaban con más fuerza sus cánticos, los árboles posaban silenciosamente y el soplo suave del viento parecía acariciar mi rostro. Es posible que la naturaleza misma anunciaba lo que estaba por acontecer, y sin tener idea alguna de lo que sucedería, continué mi camino hasta llegar a la escuela. Aquel inolvidable día, el profesor Adrián nos enseñó la historia de nuestro pueblo. Nos contó que el nombre de aquel bello paraíso terrenal se debía a lo tranquilo del valle, a su extensa vegetación, a sus caudales y el murmullo de animales silvestres que pastaban la región, destacando el peculiar canto de las aves nocturnas, tales como la lechuza, el búho y el tecolote, lo cual hacía más interesante, místico y propicio el ambiente para que se relataran viejos cuentos y leyendas, de las cuales comentamos algunas. Lejos estaba de mí el pensar que todo lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor contribuiría para que momentos más tarde cobrara vida uno de los acontecimientos más grandes que estaban por suceder y que pasarían a ser una nueva leyenda que correría como el viento a muchos pueblos y ciudades. Después de escuchar los cuentos y leyendas del profesor y terminar nuestra jornada, regresé a casa. Entre tanto que me acercaba a aquel rancho de palma, en las calles se veían algunos grupitos de mis vecinos
haciendo comentarios acerca de un personaje singular que había llegado al pueblo. Se decía que había colocado una carpa frente al parque y que su equipaje estaba en un carro de esos que es raro ver por aquí. Lo más peculiar, se decía, es que se viste de una forma extraña y su aspecto es desconocido para nosotros. Sin embargo, dicen que anda de casa en casa visitando a la gente, pero no saben quién es ni de dónde vino. Las características de aquel ser eran suficientes para que la gente tuviera cierto temor. Pero de igual manera, el tiempo siguió su marcha y todos siguieron sus quehaceres cotidianos. Papá Pedro estaba labrando una viga de madera para hacer sus tradicionales arados. El reloj apuntaba a las 4 de la tarde y mientras mi mamá Francisca preparaba la lámpara de gas y los candiles para alumbrarnos por la noche, yo hacía algunas tareas de la escuela en uno de los pretiles del corredor, en una mesa de madera que mi abuela Alcadia me había heredado. Cuando de momento el silencio de aquella fresca tarde se vio interrumpido por un toquido en la puerta de trancas que daba hacia la calle. Aunque la puerta estaba abierta, alguien insistía en tocar. Mi mamá, desde la cocina dijo, «Pase». Entonces, pareció que el tiempo se detuvo en mis ojos, al ver que aquel personaje del que tanto murmuraban los vecinos llegaba a la casa. Casi tartamudeando le dije a mi mamá, «Mamá, es el señor que dicen que anda aquí». Mi mamá dijo, «No tengan ningún temor, Marta. Aquí estoy yo y tu papá». ¿Cómo describir ese momento? ¿Cómo decir lo que sentí si todavía tartamudeo al contar lo que presencié aquella tarde? Por la puerta vi entrar a un hombre casi como de 2 metros de altura. Así lo recuerdo yo, como una persona muy alta, con una barbilla muy bien definida, una túnica que llegaba hasta los tobillos, un cinto de tela lo ceñía por la cintura, un par de sandalias de color café y un pelo largo y rizado. Pero lo más impresionante de todo, una sonrisa tan cálida, dulce y transmisora de paz, que nunca olvidaré. Confesaré que no sentí ni una pizca de temor. Sin mediar palabra alguna, se acercó al corredor y mi mamá le invitó a pasar. Tuvo que agacharse mucho para no topar en las vigas de la casa. Entonces mi papá Pedro le colocó una silla de madera para que se sentara. Se sentó y en un profundo silencio nos veía y parecía disfrutar inmensamente aquel preciso momento. Mi mamá le dio un vaso con agua y muy cortés lo recibió y bebió. Luego abrió un pequeño bolso que cargaba y sacó una fotografía suya y se la dio a mi mamá. Y con una sonrisa más pareció despedirse y agradecer la bienvenida a nuestra casa. Se levantó, nos bendijo y siguió su camino. Salí corriendo a la calle y observé que en algunas casas de mis vecinos solo se acercaba a dejar su retrato y luego seguía su camino. Otros se asomaban a las ventanas y casi a escondidas observaban el paso de aquel extraño personaje. Aún recuerdo, como que si hubiera sido ayer, que aquel hombre, aunque escuchara murmullos o que alguien le refiriera algo, nunca volteaba a ver hacia atrás. Siempre erguido viendo hacia el frente, caminaba. Yo por mi parte me sentía dichosa de que él hubiera estado en mi casa, aunque nadie realmente entendíamos qué sucedía. Es de imaginarse que mientras caía la noche, los comentarios de la gente de mi barrio no se hicieron esperar.
ya fuera en las aceras, en los empedrados, en los cercos y aún dentro de las casas de palma y de adobe. Todos comentaban, todos coincidían en recalcar lo mismo, que aquel hombre no decía palabra, que solo sonreía y entregaba un retrato de él mismo. Seguía su camino y no volteaba a ver hacia atrás. Es de suponer todas las preguntas que nos hacíamos. ¿Quién será? ¿De dónde será? ¿A qué ha venido? ¿Por qué no habla? ¿Será mudo? ¿Por qué regala su fotografía? En fin, eran muchas las preguntas sin hallar respuesta a alguna de ellas. Con el sentir de aquellos acontecimientos insólitos que habíamos presenciado, seguimos nuestras vidas, como siempre lo solíamos hacer, pero sin dejar de pensar y hacer uno que otro comentario. A la mañana siguiente, aquel extraño visitante recogió su casita de campaña, guardó sus cosas y emprendió su viaje a la ciudad a la cual pertenece nuestro pueblo. Allá donde se decía a la distancia que habían más avances y mejores oportunidades de trabajo y de vida. Al llegar a aquella ciudad, este hombre recorría las calles y hacía lo mismo que había hecho aquí en nuestro pueblo. Pero en verdad no quisiera recordar lo que allá sucedió. Todo fue igual, menos lo que la gente hizo. A la gente de aquel lugar no le bastó su intriga en saber quién era él. Un grupo malintencionado de aquellos conciudadanos prendieron a aquel indefenso hombre y entre burlas y gritos lo empezaron a insultar. Le asentaban golpes en su cuerpo y en su cara y le obligaban a hablar. Él sin decir palabra alguna soportaba aquellos crueles maltratos de los malhechores. Le cortaron todo su pelo, le rompieron su túnica, le encarcelaron y le dejaron aguantar hambre y sed. Quemaron su carro e hicieron andrajos sus pertenencias. Aquel hombre seguía en silencio, pero los despiadados de aquel lugar, seguidos de una turba que reprochaban sus actos, también habían otros que los apoyaban. Decidieron por fin soltar a aquel moribundo personaje, quien seguía silencioso a pesar del maltrato que se le daba. Lo sacaron de la cárcel y con una mirada tenue y renqueando por el dolor de sus muslos, caminó lentamente por las calles hasta llegar a la salida de la ciudad. Allá a la distancia, conforme se alejaba, todavía se podían escuchar las risas burlonas y las maledicencias de sus transgresores, pero él continuó su marcha. Mi papá Pedro, pegado a su viejo radio receptor, escuchaba la desgarradora noticia de todo lo que habían hecho con aquel pobre hombre que un día antes había llegado a la casa. Esa tarde, recuerdo que en toda aquella región sobrevino una estrepitosa tormenta, acompañada de rayos, truenos y centellas. El manto de la noche yacía sobre nuestras tierras, y mi corazoncito palpitaba aceleradamente mientras pensaba en la desdicha de aquel visitante. Inmersa en mis pensamientos, terminé durmiéndome. A la mañana siguiente, un fuerte sonido y un constante hablar me despertó. Algo confusa me di cuenta que el viejo radio de mi papá, que con un volumen muy alto escuchaba las noticias. Era espantoso el cuadro que se vivía en la ciudad. El locutor describía el brote de fiebre amarilla que había surgido de la noche a la mañana y que el hospital regional estaba abarrotado de personas infectadas. Los médicos no tenían ni la menor idea de lo que estaba produciendo aquella epidemia y no tenían cura para ella,
ni siquiera para aliviar el dolor que ésta producía. Cada vez que el locutor hablaba daba nuevas cifras de infectados e informaba de la necesidad de locales que había para atender a tantos y tantos enfermos. Momentos más tarde, la tragedia cobró aún más atención. No habían pasado ni 5 horas desde que se había detectado el brote, cuando de la misma forma empezaron a darse las cifras de los primeros muertos. Dicha cifra iba en aumento cada vez más y más. Ahora la morgue del hospital empezaba a llenarse de cadáveres, que con el transcurrir de los minutos y las horas aumentaba en número. Autoridades locales, autoridades sanitarias, autoridades militares iniciaron a trabajar arduamente para poder lidiar con aquella epidemia. Médicos de toda la región se unieron para tratar de esclarecer el hecho, estudiar el caso y brindar ayuda y socorro a todos los necesitados. Pero todo fue en vano. También ellos fueron infectados. Eran grandes y profundas las zanjas que se hacían en el cementerio. Los militares trabajaban incansablemente arrojando los cuerpos a las fosas comunes para luego taparlas y abrir otra nueva fosa para darle sepultura a tanta gente que moría. ¡Qué día tan espantoso, caótico! No había tiempo para otra cosa que atender a los enfermos y esperar que murieran para darles entierro. Los infectados no pasaban con vida a más de 8 horas. Muchos médicos, en su afán por prestar auxilio a tanto enfermo, también enfermaron y murieron. Mientras las autoridades, médicos y colaboradores hacían esfuerzos por controlar la situación, un anciano piadoso llamado Antonio, que había presenciado todos los acontecimientos que se habían desarrollado y que se desarrollaban en aquella ciudad, haciendo un grande esfuerzo, caminó hasta llegar al hospital, donde encontró reunidos a todas aquellas personas que incansablemente buscaban respuestas a sus tantas preguntas sobre tal situación apocalíptica. Fue entonces que el anciano se acercó y sin mediar otra palabra dijo: señoras y señores, lo que hoy estamos viviendo en la ciudad considero que no es más que el producto de nuestra maldad. El daño que le hemos hecho a aquel extraño visitante que en ningún mal nos producía, hoy lo estamos pagando. En ese instante todos se vieron los rostros y en un compás silencioso recordaron todas aquellas cosas que por mano de la gente de la ciudad se le habían hecho a aquel hombre. Parecía que todos concluían que en realidad lo que sucedía era producto de aquellos terribles actos. Uno de los médicos, que ya estaba infectado, irrumpió en el silencio y dijo: ¿qué podemos hacer ahora? Este mal no parará. El anciano dijo: en realidad no sabemos quién es aquel hombre, ni de dónde ha venido, ni cuál era su misión. Pero si esta desgracia ha caído sobre nosotros, me atrevería a decir que quizá sea un enviado de Dios, al que hemos rechazado con nuestras acciones. Por lo tanto, vayan a buscarle y tráiganlo de nuevo aquí y pidámosle perdón por tal crueldad que hemos hecho y devolvámosle en paz, y quizá haciendo esto, este mal nos deje. Sin más que hablar, se formaron escuadrones militares, grupos de civiles para ir en busca del extraño visitante. Buscaron por cada rincón de la ciudad sin tener éxito alguno, de tal manera que empezaron a buscarle en otros caseríos, cantones y pueblos lejanos, pero corrieron con la misma suerte. Hasta a mi barrio vinieron los escuadrones, pero nadie daba fe de aquel hombre. Simplemente había desaparecido. Al ver sus vanos esfuerzos, los escuadrones militares y grupos de civiles de aquella ciudad
Regresaron débiles y extenuados por tanta búsqueda, y con otra terrible noticia que los consternó en sobremanera a todos. Aquella terrible enfermedad solo devoraba a los ciudadanos de su ciudad. Todos los pueblos de los alrededores seguían disfrutando de la paz y la tranquilidad de una vida normal. La gente de aquella ciudad empezó a reunirse como una sola persona e iniciaron a enviar plegarias al cielo. La radio, las unidades parlantes hacían llamado a las gentes a la oración y súplica para que juntos pidieran al Dios del cielo tuviera misericordia de su tierra y alejara aquella terrible epidemia que estaba devastando su ciudad. Hasta en mi pueblo se imploró por el perdón de aquella gente. Era triste y dolorosa su situación. Yo también lo hice, observando aquel retrato que el visitante nos había dejado. En verdad creo lo que mis padres me enseñaron, que Diosito es un Dios de amor y que perdona la maldad del hombre. Ese mismo día, la fiebre bajó. Las noticias por la radio eran más alentadoras. 3 horas más tarde, aquella terrible peste, como por arte de magia, había desaparecido. Sin duda alguna, lo que el viejo Antonio dijo era verdad. Todo aquello había sobrevenido a la ciudad por el maltrato que se le había dado a aquel inocente extraño que nos había visitado. Erigieron un monumento en memoria de todos aquellos fallecidos y de todas aquellas personas que brindaron su ayuda y se esforzaron para salvar a muchos y que también perdieron su vida. Aún entre la gente se dice que aquel extraño visitante no era un extranjero, que no era un misionero, tampoco dicen que era un ángel. La mayoría dice que era el Hijo de Dios. Confieso que fui testigo de todo lo que sucedió y debo contarlo para que meditemos y no volvamos a caer en lo mismo, en ese mismo error. Teculután es mi pueblo y Zacapa es la ciudad. Muy bien, ahí concluye la historia que escribí. Son 5 folios. Y solamente quiero agregarles que existe un monumento que yo mismo fui a ver y a corroborar para poder escribir esta historia. Y se encuentra a un costado de la calle que conduce al barrio La Estación en Zacapa. Dios les bendiga y esta es una historia verdadera. Hoy más que nunca estemos unidos, clamando y confiando en Dios. Bendecida noche.